Eduardo Domínguez Gómez, historiador, profesor de la Universidad de Antioquia, con maestría en Historia en la Universidad de Antioquia, pero estoy en la docencia desde 1984, haciendo historia de Colombia, historia política, teoría de la historia, bueno, y analista político en diferentes programas de televisión que he tenido, La Fuerza de los Argumentos, el sello personal del egresado, bueno, encargado de esos análisis de la historia contemporánea. Hombre, profesor, para iniciar nos gustaría empezar con el nuevo hecho de actualidad que ha causado una conmoción muy importante en lo que es la credibilidad frente al proceso de paz. El caso de Jesús Santrich y, digamos, estas disidencias que se han dado desde el oficialismo del grupo político. O sea, ¿cuál es la opinión que tenés frente a eso? Bueno, es que el caso de Santrich es yo lo comparo con el estallido de una papeleta en 24, que la gente no se da cuenta que estamos en 24, sino que se da cuenta del escándalo. Y resulta que lo que ocurrió ahí es un accidente de los muchos que van a ocurrir con el proceso de paz. Pero los que no están de acuerdo con la paz ven en ese detalle el lado completamente malo de todo el proceso. Como cuando un mosco se asienta en una sábana y la gente dice, ve ese mosco, pero no ve la sábana. Aquí lo que está ocurriendo es que el proceso de paz es la sábana, el proceso de paz es el 24, es como el hecho general, en la academia se llama estructural, donde ocurren muchas cosas diminutas como esa. Ese señor no tiene ni siquiera la menor posibilidad de echar para atrás el proceso de paz ni de echarlo para adelante. Si él se vuelve guerrillero otra vez, eso ni le quita ni le pone al proceso de paz. Entonces digamos Por, que es una cuestión propagandística. es un asunto político publicitario, no tenga la menor duda. Es un asunto político publicitario creado al son del gobierno nacional que no está de acuerdo con el proceso de paz, sino en un pedacito, y de un fiscal de bolsillo que estaba nombrado con su capacidad maquiavélica de manejar el derecho al revés, derecho al revés de los intereses del país, de la nación, sino tratando de manejarlo a propósito de los intereses de un sector político liderado por el Centro Democrático, que ni es centro ni es democrático. Es un sector político que no tiene la menor idea de que el Estado de Derecho, Estado social de Derecho, es lo propio de la Constitución colombiana desde 1991. Y lo han estado torpedeando desde 1991. No como centro democrático que no existía, sino esa fuerza política que se fue configurando contra las nuevas instituciones políticas colombianas. Cuando se hizo la reforma constitucional del 91, una gran parte del país no estuvo de acuerdo, sobre todo las élites poderosas, dueños de la tierra, de la industria, del comercio, de la banca en particular, porque ellos venían ya muy tentados con el gobierno del presidente César Gaviria, que había hecho una apertura económica y una globalización, y pensaba quitarle condiciones al Estado. En ese momento la constituyente colombiana del 91 puso unas talanqueras, unos diques, unos límites, y volvió a tener un Estado proteccionista, un Estado social de derecho y participativo. Y eso no le gustó a mucha cantidad de colombianos. Entonces se fueron filando al lado de lo que nosotros llamamos el conservatismo, o sea, preservar el orden, mantener lo que venía por miedo a lo nuevo. Y ahí están juntos todos. El Centro Democrático se fue configurando con gente incluso que era de la extrema izquierda en estos tiempos y de otra gente de centro que se fue metiendo hacia ese preservacionismo y se le opuso rotundamente a la Constitución del 91, exacerbando una guerra colombiana a través del paramilitarismo y de grupos armados al margen de la ley, en la delincuencia común urbana, en la delincuencia internacional, haciendo pactos muy graves contra todo lo que fuera renovar las relaciones políticas colombianas. Y en esas circunstancias es que dan 8 años de una guerra que estaba perdida. Incluso yo tengo escritos de por ahí 1980, perdón, del 2002, donde se mostraba varios profesores, varias personas, en el que decían, la guerra frontal contra las guerrillas se pierde, o si no se gana vamos a quedar perpetuamente en ella, porque una guerra de guerrillas no se gana. Una guerra de guerrillas llega a un punto en que hay que llevar al punto del quiebre. Ellos estaban convencidos de que en 4 meses harían esa presión tan dura a las guerrillas que serían capaces de hacerlas desmovilizar. Pero de 4 meses pasaron a 4 años y de 4 años pasaron a 8 y de 8 querían pasar a 16 y a 20. Por fortuna, un sector mismo de ellos, con el grupo de Santos a la cabeza, que habían sido todos de la política de seguridad democrática durante el gobierno de Uribe. Santos había sido su ministro de defensa, había hecho una guerra frontal contra las FARC,
reaccionaron y se dieron cuenta de que realmente teníamos razón los que decíamos que aquí sí había conflicto político armado y que en segundo lugar tenía que haber una negociación, porque el costo en sangre y en destrucción de la infraestructura y en duración del conflicto, en terror para la familia, para la gente, iba a ser muy grave. Y el costo en droga, porque entre más guerra haya, más droga se vende, más crimen hay. La guerra siempre trae abundancia de crimen porque unos y otros se aliarán con el lumpen algún día. Es que eso es todo el escenario la obra teatral de la guerra. La guerra lleva a unas circunstancias en las que ni siquiera unos ni otros tenían previsto cómo se iba a desenlazar. Ellos no esperaron nunca que Santos fuera a dar la vuelta viendo si el que los combatió, el que les mató precisamente a Cano, el que les propició el golpe para arrebatarle los secuestrados que tenían, que supo negociar con quienes les ayudaran a rescatarlos, porque tampoco fue una estrategia militar como cuentan. La gran mayoría de la gente sabe, los estrategas saben que eso se contrató y que hubo apoyo de Estados Unidos, que hubo apoyo de gente que se metió a hacer distorsión y que la Cruz Roja tenía que vincularse porque era una cosa humanitaria, pero que el engaño a ese guerrillero que los estaba cuidando, a César, no era solamente un engaño, fue una compra. El hombre fue comprado y está viviendo perfectamente en Europa tranquilo, no tiene ningún problema, porque se trataba de una traición a la guerrilla. Pero es que ese es el juego de la guerra, esa es la acción militar. El otro engañan, el otro toma, eso ahí no hay, en la guerra no es moral, precisamente por eso. La guerra existe cuando la moral se reventó. Entonces, ¿qué empezaron a darse cuenta? Ellos decían, bueno, con este señor Uribe no, porque nos combatió durante 8 años muy duro, pero si este que es su ministro dice que sí, vámonos. Y empezaron a negociar. Tuvieron una concepción inicial que era tratar de engañar al nuevo gobierno, a Santos, con unas tramoyas parecidas a las que le han aplicado a Pastrana. Pero como en política lo que se aprende también se va modificando, ellos no se dieron cuenta de que la élite colombiana había aprendido, la comunidad internacional había aprendido y la mayoría de los colombianos habíamos aprendido. Una lección que fue muy cruel, porque cuando Pastrana entregó 72.000 kilómetros cuadrados para una negociación con la guerrilla que era de 7.000, al final de los 2 o 3 años ya eran 12.000, 16.000 y se ha vuelto todo un ejército en movimiento. Todos entendimos eso. Esta negociación es un error de la manera que se pensaba hacer. Bueno, las FARC empezaron a negociar con la idea de que podían estirar eso 10, 12 años y después con una disculpa por ahí cualquiera del secuestro de un avión o la matada de otro, rompían, pero que ya habían seguido creciendo. Pero como eso ya Colombia lo había aprendido, nadie les iba a admitir eso, por ningún motivo. Entonces, lo primero era la garantía internacional y garantes internacionales neutros, en el sentido de que están tan lejos de América Latina que saben que aquí este es un corralito para ellos, pero para los noruegos, para los suecos, para los europeos en su conjunto, para las Naciones Unidas y para América Latina alrededor, Venezuela, Bolivia, todos los que te han buscado alternativas políticas, pues no iba a ser fácil que ellos mintieran y fueron quedando condicionados por todos nosotros. Nosotros defendiendo la Constitución del 91, buscando que se cumpla la Constitución del 91, que Colombia se vuelva un Estado social de derecho participativo real, que hemos ganado muchos pasos del 91 para acá. No estábamos dispuestos a ceder ni que le entregaran al país a la guerrilla, ni que se lo mantuvieran a la extrema derecha. Y eso es lo que ha ocurrido, es decir, se ha venido polarizando en el sentido de que unos quieren que sí continúe la reforma del Estado a la luz de la Constitución del 91 y sobre esa Constitución hacer la negociación de paz. Y eso fue lo que ocurrió. Pero los que estaban en contra del proceso de paz porque creían que podían derrotar militarmente a las guerrillas, cada paso que daba el proceso lo negaban. Solo que la audacia de este gobierno y de las guerrillas mismas de las FARC estuvo en que desde un principio todo tipo de pactos se sancionaba internacionalmente. Y ellos dijeron, no habrá nada acordado hasta que todo esté acordado. Entonces fueron haciendo todo un documento que yo se los aconsejo, léanlo profunda y con lentitud, porque tienen que ir viendo que hay unas lecciones muy claras de derecho internacional humanitario y de derechos humanos y de constitucionalidad y de teoría política, que van quedando en el trasfondo, pero van montando el edificio. Por eso yo tengo mucha confianza en que esto sale adelante. Lo que pasa es que es una salida como el parto, doloroso. Entonces tiene muchos riesgos, entre ellos el que el bebé se muera, pero no creo, porque ya los resultados que han venido mostrando, por ejemplo, 11.000 guerrilleros se desmovilizaron y están todos esos 11.000 trabajando en sus lugares de reinserción y están haciendo pequeñas industrias. Es decir, a esta altura, si estuvieran aburridos 2 años después nadie se lo aguanta. Un tipo que ha sido en el monte
moviéndose cada noche porque lo matan, ¿cómo se queda 2 años en un lugar? Es porque está dispuesto y ya ahí va. Y ya los niños están creciendo. O sea, ya está echando semilla a ese futuro. Entonces, ¿cómo? Hombre, hay que tratar de negociar. Así como se negoció con la guerrilla, hay que negociar con los opuestos, que ahora están en el gobierno, no en el Estado, sino en el gobierno. Hombre, que modifiquen algunas cosas, pero decentemente, no que hagan un sabotaje como habían pensado hacerlo, volver trizas el acuerdo, sino, bueno, muy bien, si hay que modificar ciertas cosas básicas que no nos desvíen del acuerdo transnacional y que no hagan de Colombia otro escenario más fuerte de guerra. Hay que admitirlo, es decir, vamos a seguir negociando, pues negociamos con la guerrilla, no vamos a negociar con estos que dicen que no son. Pero hay un detalle muy grave y es que como en Colombia la guerra contra las drogas es toda una oportunidad de crimen organizado muy fuerte. Es decir, en estos 40 años que llevamos de guerra declarada del Estado de los Estados Unidos contra la droga, es una guerra transnacional de tipo, es que esa es una guerra paramilitar a la hora de la verdad, porque no es de los ejércitos, de los estados no es, sino ponen la policía, pero a la policía se la compran, al Estado se lo compran. Colombia hoy es un Estado infiltrado, completamente permeado por el narcotráfico. Hablamos de la United Fruit Company, Esas son las transnacionales de la industria, pero esa United y esos fueron entidades que apoyaron, pero el problema grave de aquí es que los carteles de la droga, el del Medellín que dicen que se acabó, que nunca se acabó, la oficina de Envigado que está completamente viva, todos los carteles de Colombia están en este momento con negociaciones con México, es más, con el Asia, aquí nadie habla del Asia. Entonces, como eso es un negocio tan fuerte, pone en peligro los procesos de paz cuando no le convienen a esos, al que se llama, al negocio de la droga. Y el negocio de la droga es muy fuerte porque la guerra está con esa prohibición. Si nosotros dijéramos en un consenso nacional, vamos a legalizar esta cosa y en 2 meses tiene que haber una reglamentación para un consumo abierto, pero controlado médicamente, como un asunto de salud pública, como se hace con el alcohol, entonces el precio caería. Eso no le conviene ni a los dueños de los laboratorios ni a ellos. la guerra al establecimiento y al narcotráfico también. Y sería una forma en que el establecimiento haga otro viraje y se purgue, digamos así, porque es que hay mucha gente que está vendida ahí adentro haciendo daños que le convienen a esos carteles. Entonces ese sí es un peligro real, que el índice de criminalidad que hay en Colombia se le atraviese a los índices de normalización política, porque yo creo que las FARC en este momento es el grupo, el partido político y la gente excombatiente son sinceros en lo que están haciendo porque nadie por cañar se pone a hacer, vivir 3 años o 4 años o 2 años y a hacer proyectos de diferentes tipos para económicos, sociales, culturales, a reproducir su familia, a organizar un partido. Eso no es cañando, eso es lo que están haciendo. Y son la absoluta mayoría. Póngale que mucha gente se haya ido, póngale que de 11.000 se hayan ido 1.100. Hombre, esos 1.100 es mucho, pues la guerrilla tuvo menos de 1.000 y era un peligro nacional. Pero es que no hay que dejar de ver ese 90% y cómo apoyar al 90% para que esos 10 no germinen de otra manera y vuelvan y crezcan. Ese es un peligro. El otro peligro es que hay organizaciones políticas armadas que les pueden estar dando al ojo a esos que se fueron. Hay un tercer sector en armas que es muy bravo porque es una combinación de guerrillas con negocio de narcotráfico. El Ejército Popular de Liberación negoció su salida a la vida civil en el año 91, que fue precisamente en el 90 que dio salida a la constituyente, pero un reducto de ellos se quedó, porque el EPL decidió negociar porque se habían vuelto un grupo de narcotráfico para sostener la guerra. Entonces se dividieron. Los que dijeron, vea, esto ya se prostituyó aquí, esto se volvió aquí delincuencia, vámonos. Pero otro grupo quedó, los Úsuga, que son los que ahora dirigen ese grupo en Urabá no, en el país entero, pero hacen el doble trabajo, político-militar, y en Santander. Allá se juntaron con el viejo EPL, ese reducto que está allá, que es lo que llaman allá los pelusos, y aquí están en todo el resto del país como organizaciones de tipo paramilitar. Unas veces son las autodefensas gaitanistas de Colombia, otras veces son los urabeños, otras veces son... Entonces, esa cosa ha tenido mucha fuerza. Sobre ese nuevo nombre de las AGC, ¿usted qué nos podría decir? O sea,
realmente cuál es el trasfondo de esta pretensión criminal al oficializarse y procurar entrar a una justicia especial. Bueno, es que cuando ya empieza el... Mire, el acuerdo de paz es tan bueno y la justicia transicional es tan conveniente que le da la oportunidad a todos los que combatieron y están combatiendo de venirse a buscar la justicia especial. ¿Para qué? Hombre, por unos cambios que fueron muy bien pensados. Si usted dice qué pasó, cómo pasó, dónde pasó y con quiénes, entonces usted ayuda a aclarar qué ha ocurrido, dónde están sus familiares perdidos, quién los mató, de qué manera, todo eso contribuye. Entonces por eso hay una cantidad de gente, por ejemplo los militares, a mí me parece muy bien que estén. Los que aplicaron los falsos positivos lo hicieron en función de la guerra. Claro, porque eso fue una orden militar de arriba en función de la guerra. Cuando la gente le pide alto rendimiento en una fábrica de salchichón, entonces lo ponen a trabajar horas extras, eso hicieron aquí con la gente. Mate a todo el que se atraviese por ahí, métalo como guerrillero. El muchacho que hizo eso estaba recibiendo una orden militar porque ellos obedecen órdenes. El que tiene la responsabilidad, ¿cómo se llama?, penal y política es el general, y el ministro, y el presidente, que son los que dirigen la orquesta. Entonces estos muchachos que lo hicieron y lo hicieron en función acosados por una circunstancia bélica, tienen que venir a la guerra, pero cuenten la verdad. Y si cuentan la verdad, entonces el país va ganando en claridad y va ganando en tranquilidad, en serenidad. Porque parte del duelo de la familia de un desaparecido está en saber dónde está. Si a usted le logran decir, vea, están debajo de aquel palo, busque un trapito que por ahí va a encontrar y usted lo encuentra, usted ya, pues lo que la experiencia que ha dicho todo el mundo es, cuando uno ya sabe qué pasó con su ser querido, uno ya se serena, llorará, pataleará, le volverá, pero ya se cura. Y eso es lo que queremos con la justicia especial para la paz. Y que le digan, bueno, si va a ser sincero y va a ser claro. Si usted vuelve a mentir y le descubrimos que está mintiendo, lo sacamos del proceso de justicia especial y se va para la justicia ordinaria 20 años en adelante, si hizo cosas atroces, según lo que haya hecho. La justicia especial para la paz no es un tribunal de justicia, no es el que dice usted cuándo se va a condenar, sino se queda aquí diciendo, contando, y nosotros con los documentos que tenemos comprobamos, o se va. Y cuando se va lo recibe la justicia ordinaria, y esa será la que lo condene, la fiscalía dirá, el otro dirá, el otro dirá. Bueno, entonces eso a la hora de la verdad es una transacción indispensable. Y de tal manera está firme que mire que ni siquiera el presidente, cuando hizo sus 6 objeciones, pudo paralizarla. ¿Por qué? Porque está diseñada de tal manera que es una corte apoyada por los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando le adquirió carácter de constitucionalidad, el Congreso lo había avalado, pero en las Naciones Unidas recibió el apoyo también de documento internacional de obligatorio cumplimiento. La diferencia entre el Estado y el gobierno es que el Estado es un conjunto de instituciones que son permanentes mientras la Constitución lo diga, no va por periodo ni por años, cumple durante todo el tiempo de vigencia de la Constitución. Cuando me preguntan si 15 años son suficientes como para solucionar 200 años de guerra en Colombia, yo creo que no, porque los procesos de las consecuencias de estos 200 años de confrontaciones por todo el país se van volviendo de tal manera atávicos, se van volviendo condicionantes de la mente, que se va volviendo prácticamente cultural, la gente lo empieza a responder como por tips, por costumbre, y hay que trabajarle muy duro, esa costumbre no cambia, un país en 15 años no cambia un modo de reaccionar de 200 años. Fíjense que hasta por un asunto en un baile la gente se agarra machete y uno dice, ¿pero qué es esto? Pero ahora, este acuerdo fue muy claro y en el documento está, este acuerdo no garantiza la paz del país. Cuando dice que no garantiza la paz total del país es porque no es ese acuerdo. Ya el trabajo sigue más allá de los 15 años y durante todo este tiempo más allá de la JEP, más allá, es decir, en lo social. Es un trabajo de la educación, desde la familia, en las instituciones educativas, el Estado mismo, las costumbres políticas mismas. La gente tiene que aprender a que en elecciones las cosas no son insultando y dándose patadas y peleando, ni comprando votos, ni vendiendo tabales, esa es la cosa que hay que ir cambiando en Colombia. Porque es que la honradez no consiste solamente en no meterle la mano al bolsillo a otro. La honradez consiste, por ejemplo, en no vender votos y que usted no tenga que pagarle después a alguien que le compró, a quien usted le... a una empresa o a algún empresario que le metió una chequera en blanco para que usted pudiera ganar un cargo y que después usted le tenga que pagar. Eso es deshonestidad, eso es equivalente a meterle la mano al bolsillo a cualquier colombiano. Nos están metiendo a 18 millones de colombianos la mano al bolsillo. Eso es robar de esa. Entonces esa costumbre no se quita en 15 años, pero sí hay que empezar a
a hacer mucha fuerza a propósito de todo esto. Que le hubiéramos sacado 11.000 personas al combate. Alrededor de esas van apareciendo otras, porque son una cantidad de auxiliares, de gente que apoyaba, y que va más bien a hacer política hablada, está trayendo una consecuencia interesante, y es que el Congreso del país cambió. En esta última fase, el legislativo por primera vez en Colombia tiene corrientes políticas completamente distintas. Entonces es un Congreso donde se debate, y se debate con todos los puntos de vista. Eso hace creer a la gente que es que estamos en una polarización imposible, y no. Antes, al contrario, estamos en un debate democrático que hace que la gente acate, porque si la cosa no fuera así, el Ejecutivo hubiera impuesto las sanciones a la JEP, y no pudo, porque la Corte le dijo no señor, el Congreso le dijo no señor, y la comunidad internacional le dijo qué pena señor. Entonces estamos ante una institucionalidad fuerte, yo creo que tiene mucha fuerza. ¿Que hay riesgos? Y todos los riesgos, como cualquier cosa. Si el ELN, la otra locura, por volar otras cantidad de oleoductos o matar una población entera, con seguridad se prende el país por otro lado. Pero ese ya no es el proceso de paz con las FARC, ese será un proceso de paz con el ELN. Dos últimas opiniones, profe. Digámoslas en términos. Líderes sociales asesinados y Unión Patriótica. ¿Qué opina al respecto? Relacionado con... Eso es una continuación de la ultraderechización, es decir, cuando la gente empieza a ver que la persona con responsabilidad social, que denuncia los problemas de tierra, que denuncia los problemas de abuso con los trabajadores, que le está diciendo al país, vea, este empresario no paga la plata que no se ajusta a los términos legales, esta bananera no paga, o estos cafeteros, o estos hacendados, o estos tales, o la empresa de Palma, o no sé quién, no está haciendo las cosas bien, se vuelven enemigo número uno de ellos, porque la gente que quiere resolver las cosas siempre por vía de la guerra no ve en los argumentos ni en las denuncias una conveniencia, sino todo lo contrario, un inconveniente, y los quieren suprimir. Eso es una concepción paramilitar de la sociedad, una concepción bélica, pero más allá del Estado. Esa fue una paz imperfecta. Ninguna paz es perfecta, pues, pero es que esa estaba más imperfecta que las todas, esa no salió chiviada, porque fue una paz en favor de de eso que llamaron ellos combatientes de su gente, que eran los paramilitares, confesos, reconociendo, dieron, pero cuando llegó la hora de enjuiciar a todo ese grupo grande, lo sacaron para Estados Unidos y lo metieron extraditado para quedar bien ante el país como un macho, porque la concepción de ellos de la política es la de la concepción del guapo, a lo mexicano, lo mero macho. Entonces esa cosa es muy grave, porque esa paz se transó de una manera completamente diferente. Y reclaman, que es lo grave, que esta que se hace por la vía constitucional del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, ellos reclaman que sea menos benévola y más fuerte. Cuando ellos hicieron toda la benevolencia con los suyos y se hicieron los fuertes, pero nunca pagaron. La mayoría de los capos de ese tiempo, que no son solamente los que están en Estados Unidos, todos esos intermedios ya llegaron al país y montaron de nuevo su estructura y están trabajando. De manera que no fue un acuerdo perdurable, sino un acuerdo para empeñar el Estado con el crimen. Con eso volvió a organizar. Mire, el último libro de Jorge Garay sobre el imperio de la corrupción en Colombia, la corrupción como sistema, acaba de salir a la circulación. Dice, hombre, es que la gente no se da cuenta porque la noticia diaria se pone el cuidado en cada caso, y un caso y otro caso pues nunca conecta casos entre casos y casos con casos. Entonces lo sistémico de la corrupción no se está atacando. En este caso de este acuerdo de paz sí, porque es un acuerdo de conjunto. En lo anterior no fue sistémico, fue casuístico, y eso era para cada quien según lo que le tocara, y una política general, pero para que todo siguiera igual, no para que cambiara. Este acuerdo, yo acabo de escribir un texto que va a salir seguramente por ahí en una revista de la universidad, en el que comparo 6 documentos colombianos de importancia histórica. 1, la Carta de Jamaica de Simón Bolívar. 2, la Constitución de Cúcuta de 1821. 3, la Constitución colombiana de 1886. 4, la Constitución colombiana de 1991. Y 5, el acuerdo de paz. Eran 5 documentos. El acuerdo de paz. Entre esos 5 documentos que usted compara, hay elementos que dicen que va a cambiar el país, que lo van a cambiar, que lo van a cambiar. Pero el único que tiene garra en ese documento para hacerlo y decir cómo es este último. Por eso les decía que es un tratado de derecho constitucional, de derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Y esa es la esperanza que a uno le da. No.
No habrá paz para Colombia en menos de 20 años porque es que el crimen organizado, mientras la guerra contra el narcotráfico siga de esa manera, no va a haber paz. No va a haber paz porque además es una guerra que le conviene mucho a Estados Unidos. Él nos vende incluso los insumos, el glifosato que están pidiendo que lo pidan, que lo vuelvan a echar, es porque se ha perdido el negocio, pero eso es de ellos. El tratamiento para los enfermos del consumo, ellos lo garantizan. Y en Estados Unidos es un negocio de los más fuertes que hay, tratar a los consumidores. Y a usted lo ponen en tratamiento después de la segunda vez que lo pillan consumiendo. Entonces, usted se va para un tratamiento a un lugar que es una casa, como muchas de las que hay en Colombia, pero es un negocio ya que da el dinero que usted quiera. Fuera de eso, la coca circulando entre los ejecutivos, entre los grandes personajes, eso es una multimillonada, fuera de la que se reparte por todos estos lugares, en todos los lugares de Estados Unidos y de aquí, pero de toda Europa. Es decir, es que España, por ejemplo, la coca es un negocio mundial. Mientras esté criminalizado no habrá paz. ¿Usted considera que el Estado colombiano es un narcoestado? Sí, sin duda alguna, porque las ramas del poder público colombiano están infiltradas por el narcotráfico. No solamente el número de uno que otro, no, es una cosa sistémica y está organizada. Por eso el cartel de la toga, a uno le da risa que hablen de eso, es que el cartel de la toga fueron 4 bobos que dieron tiro, pero es que los que están en la estructura del asunto están protegidos. Entonces unos se protegen con otros, y unos con otros, unos con otros, unos con otros, y de pronto van pasando la bola y van cayendo, pero usted se va a dar cuenta que esos 4 no va a pasar mayor cosa de que hayan estado en un hotel escondidos, pues guardados en la casa por cárcel o en el cantón no sé cuál, donde viven tranquilos, y pasa muy bueno. Entonces no,